Perú estrenó nuevo presidente esta semana. No importa cuándo vean este video. Bueno, sí, tal vez suene algo cruel y exagerado afirmarlo tan rotundamente, lo sé, pero hay que admitir que últimamente es lo que parece. Tras varios intentos en poco más de un año, el Congreso peruano cesó en sus funciones al presidente Martín Vizcarra, que llegó a la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, quien a su vez estaba a punto de ser cesado por el Congreso. No estamos ante el primer caso de un presidente peruano destituido por esa vía y visto lo visto, difícilmente será el último. Así que hoy les hablamos de este caso en particular, de la casi perpetua inestabilidad política peruana en general y sobre todo de lo que puede venir después. Ahí les va. Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso peruano en una moción de vacancia que lo acusó de incapacidad moral para ejercer el cargo. El ahora expresidente fue señalado por la Cámara de haber recibido sobornos a cambio de licitaciones públicas cuando era gobernador de Moquegua. Y subrayamos, por la Cámara, ya que de momento Vizcarra no ha sido imputado por la justicia por ese asunto. Era, según se mire, la segunda o la tercera vez que enfrentaba un proceso de destitución, después de una especie de muerte cruzada frustrada en 2019, en la que el único muerto fue el Congreso, que quedó disuelto, y otra moción de vacancia por la contratación irregular de un músico como coach motivacional ministerial hace 2 meses. El cargo de Vizcarra lo asumió el que era presidente del Congreso, Manuel Merino, miembro del partido Acción Popular, quien fue electo congresista por el departamento de Tumbes en enero, luego de obtener 5.271 votos. Sí, escucharon bien, 5.271 votos. Visto así, en perspectiva, hasta la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente con sus 97.492 sufragios obtenidos como diputado parece el sumum de la legitimidad popular en comparación. La llegada de Merino al poder fue recibida con protestas en las calles de Lima y otras ciudades, que no han menguado significativamente desde entonces. Unas manifestaciones que, más que como apoyo a Martín Vizcarra, hay que entenderlas como de rechazo a las maniobras del Congreso y contra la clase política peruana en general. Ante los hechos, la OEA se limitó a desear que Merino respete el cronograma electoral de elecciones, ya fijadas para abril de 2021, y subrayó que corresponde al Tribunal Constitucional la decisión sobre la legalidad o no de la moción de vacancia. En otras palabras, un ni sí ni no, sino todo lo contrario, su postura habitual cuando no se trata de Venezuela o Bolivia. Pero la historia de disputas entre el Congreso y el Ejecutivo peruano viene de lejos, de mucho más lejos de lo que seguramente algunos imaginan. ¿Saben quién fue el primer presidente de la República del Perú tras su independencia? José de la Riva Agüero. ¿Y adivinan quién fue el primer presidente peruano destituido por el Congreso? Correcto, José de la Riva Agüero. Primer presidente en 1823, primer presidente destituido por el Congreso, también en 1823. Vaya qué comienzo más esperanzador. Sin embargo, esa no fue la constante. Las siguientes destituciones por vía cameral fueron en 1914 con el cese de Guillermo Billinghurst y la de Alberto Fujimori en el año 2000. Hace 2 años se produjo una moción de vacancia interruptus de Pedro Pablo Kuczynski, que renunció antes de ser cesado. De manera que con apenas 2 vacancias en 180 años y otras 2, que casi fueron 3 en apenas 20, la curva de presidentes peruanos cesados por el Congreso está tomando una forma amenazadoramente exponencial. Y si al menos ese fuera el único síntoma de inestabilidad institucional y política del Perú del que preocuparse, pues todavía. Pero es que hay muchos más. El sistema político peruano es semipresidencialista o semiparlamentario, según se vea. Pero en el fondo eso implica que termina por no ser ni presidencialista ni parlamentario. Que el presidente casi no pueda tomar decisiones sin el aval del Congreso ni viceversa, en principio suena muy democrático. Pero en la práctica, en demasiadas ocasiones, vuelve al Perú lento e ineficaz en su desempeño gubernamental y legislativo, cuando las cosas van viento en popa, o prácticamente ingobernable el resto del tiempo. Entonces, ante cualquier desencuentro mayor, el Congreso busca vacar al presidente o el presidente busca disolver el Congreso o ambos a la vez. Y la ley ofrece herramientas tanto a uno como al otro para hacerlo. Todo esto se agrava aún más, si cabe, con la insólita atomización partidista peruana, que siendo sinceros, ni atomización llega. Lo más correcto sería hablar a nivel de protones o electrones. Desde el año 2000, ningún presidente peruano ha logrado controlar directamente más del 40% de los curules. Así, lograr mayorías en el Congreso requiere de todo tipo de contorsionismos partidistas y pactos bajo la mesa que frecuentemente desembocan en compra de votos, sobornos y demás corruptelas. Y esa segmentación ha ido a peor con los años.
Actualmente, en el Congreso peruano coexisten 9 partidos y el bloque mayoritario, entre infinitas comillas, Acción Popular, controla apenas 25 asientos de un total de 130. Aunque el partido verdaderamente mayoritario realmente es otro, del que hablaremos más adelante. Así que, como ven, en tiempos recientes, en Perú es mucho más fácil llegar a presidente que terminar de ejercer como presidente. Y eso por no mencionar el sueño casi utópico de todo primer mandatario peruano, lograr salir de la presidencia sin ir a parar a la cárcel, costumbre que ya es prácticamente cotidiana. En orden cronológico: Alberto Fujimori, preso; Alejandro Toledo, prófugo; Alan García se suicidó instantes antes de ser arrestado; Ollanta Humala, libre tras casi un año en la cárcel, todavía investigado; Pedro Pablo Kuczynski, en arresto domiciliario; Martín Vizcarra, en veremos, acaba de perder su inmunidad política. Hay quien apunta, como origen de tanta ingobernabilidad en los últimos años, a la Constitución vigente, redactada y aprobada en 1993. En aquellos años, el Perú vivía un estado de conmoción no muy distinto a una guerra civil o, si lo prefieren, a una posguerra civil. Hasta el año anterior, Sendero Luminoso tenía prácticamente asediada Lima a base de atentados indiscriminados contra la población. También en 1992 tuvo lugar el famoso Fujimorazo, en el que el entonces presidente Fujimori, junto con las Fuerzas Armadas, disolvieron el Congreso e intervinieron varias instituciones. En medio de ese caos institucional y con una violencia armada menguante pero no extinta, es que se redactó y aprobó la Constitución vigente hoy. Un texto que, por otro lado, se impuso con un ajustado 52% de los votos en el referendo constitucional. Si además tenemos en cuenta la participación, apenas 1 de cada 3 peruanos en edad de votar avalaron la ley de leyes que desde entonces rige el destino de la nación. Aquellos tiempos tan convulsos, en medio de explosiones de carros bomba y militares controlando la institucionalidad por las armas, distaban bastante de ser el escenario ideal para elaborar una constitución que abarcara las necesidades del Perú 10, 20, 30 o más años después de entrar en vigencia. Pero para bien o para mal, ahí sigue. Entre los que protestan hoy en las calles contra la presidencia de Merino, los hay que demandan la redacción de una nueva constitución. ¿Podría ser esa la solución a la continua inestabilidad política peruana? Pues quién sabe. Pero sin duda, el descontento con la clase política entre la población está alcanzando cotas no vistas en el país por décadas. Antes les hablaba del principal partido peruano, ¿recuerdan? Me refería a los que no están con nadie. En Perú el voto es obligatorio, pero a pesar de eso, en las elecciones más recientes, las parlamentarias de enero, 1 de cada 4 ciudadanos no acudieron a sufragar. Esto fue antes de la pandemia, ojo. Y les digo más, entre los que votaron, el 20% se decantó por votar blanco o nulo. En total, 10 millones de peruanos dieron la espalda a los partidos, a todos. Eso supone 6 veces más personas que las que sufragaron por el partido más votado en esos comicios. Pero ya saben que el descontento popular es el síntoma, no la cura. El destino del Perú, en gran medida, dependerá de quién cope ese malestar y hacia dónde lo dirija. A estas alturas parece difícil que pueda hacerlo un partido político. Si el camino que se escoge es el que lleva hacia una nueva constitución, estará plagado de obstáculos durante años tal vez. Que se lo digan si no sus vecinos chilenos. Esa ruta abriría un inmenso campo de incógnitas, por supuesto, de incertidumbre y temor para algunos, de audacia y esperanza para otros. Sería osado intentar vaticinar cómo sería el futuro. Por contra, si todo sigue como está, vislumbrar el futuro del Perú será tan fácil como echar un vistazo al pasado reciente.